plató de Córdoba TV a Francisco Almansa, presidente de la asociación Aletheia. Francisco, muy buenos días. Hola, buenos días. Francisco, Aletheia, que en griego significa verdad, esa noción que en una sociedad como la nuestra quizá se hace poco visible. Tenemos que decir que Aletheia es un proyecto ideológico global comprometido con la transformación social bajo el principio de que el ser humano es esencialmente conciencia singular y solidaria. Francisco. Sí, efectivamente la palabra Aletheia no viene de griego y dice verdad, pero verdad que se descubre, que se desvela. Ese desvelamiento de lo oculto es lo fundamental porque implica preguntarse, interrogarse. O sea, si no nos interrogamos, la verdad no surge, ¿no? Como vienen las nubes, sin más, sin llamarlas, ¿no? Están ahí. Por lo tanto, lo fundamental de esta verdad es la interrogación para que la verdad venga. Pero además una interrogante seria, auténtica, sin prejuicios previos, porque también la verdad es la eliminación de prejuicios. El proyecto Aletheia pues tiene su base en una motivación de un grupo de personas, muchos de ellos familiares, para llevar, digamos, esta reflexión a través, digamos, de un negocio que fue en su momento una librería, llevarla, digamos, ¿no?, a la sociedad cordobesa como, digamos, un referente de diálogo y de intercambio de ideas culturales. De eso, por eso tuvimos, digamos, varios encuentros, entre ellos el primer encuentro fue con el líder Guita y el rector de La Rioja, de la Universidad Internacional de La Rioja. Hubo un debate sobre el laicismo y las fuentes de la moral. Esa es nuestra pretensión, llevar a cabo un diálogo y una reflexión. Un diálogo que hoy vamos a centrar en esa clave que son los valores que median en toda acción social, unas referencias que son destino y puente y que no se hallan evidentemente carentes de realidad, hacia una definición, Francisco, de este concepto de valor que nos lleve a entender la actual crisis sistémica en la que nos encontramos. Importante diferenciar primero entre la noción de valor instrumental y la noción de valor del ser y cómo el primero se supedita al segundo. Sí, ese es el problema que tenemos hoy en día desde mi punto de vista, que es que ha habido una inversión de valores. Entonces los valores instrumentales se han puesto en la cima que orienta y que rige el comportamiento humano, y los demás valores se subordinan en la medida en que son rentables con relación a esos valores instrumentales, ¿no? Hoy lo estamos viendo en la ley de educación. La filosofía, hoy precisamente ha habido un debate, ¿no?, sobre la filosofía, y como la filosofía parece que no es muy rentable, lo cual es inconcebible, ¿no?, desde otros esquemas históricos, ¿no?, pues resulta que hay que quitarla. No se trata de rentabilidad, el hombre no es rentable ni no rentable, esa categoría no pertenece, digamos, al humano, ¿no?, pertenece, digamos, a las actividades económicas, vistas además desde una perspectiva muy determinada. Por lo tanto, los valores hay que definirlos como valores del ser que están enraizados, digamos, ¿no?, en nosotros mismos. No es una utopía. Aquí hay una concepción del valor muy diferente a la que normalmente se tiene en mano, que es, los valores son ideales, metas que están ahí y que, bueno, no tienen realidad, pero nos sirven para orientarnos. Lo que no tiene realidad es un cuento de hadas, sencillamente, para mí. Las cosas o tienen realidad, pero no se han realizado totalmente, o no la tienen. El problema de los valores es que tienen realidad. Ha habido, digamos, muchos comportamientos e instituciones, ¿no?, que nos han mostrado palpablemente y objetivamente que el valor es una realidad, pero esa realidad no llega a realizarse, a la palabra, ¿no?, plenamente, sino que hay muchos obstáculos, y en eso estamos todos, en ver los obstáculos que impiden, y no solamente impiden, sino que reprimen el desarrollo de esos valores. Yo pongo como ejemplo casi siempre la salud. La salud es un valor. Hoy se dice en algunos planteamientos, dicen que la salud no es un valor, por eso querrán quitar, ¿no?, lo de la salud pública y todo esto, ¿no? Pero la salud es un valor, todos lo valoramos, decimos, ¿no? Al valorarla es que es un valor. Este valor tiene una realidad objetiva, ¿no? Sabemos muy bien cuándo estamos saludables y cuándo no. Pero además en este valor incide otra cosa que para mí es muy importante, que es el grado de conciencia que se tiene del mismo valor. Esto es un proceso histórico largo, ¿no? La medicina mismo, yo digo muchas veces que ha matado a más personas que ha curado, pero por eso no podemos renunciar a la misma, porque es una penetración consciente, ¿no?, de la ciencia, digamos, en la realidad de nuestro cuerpo, y va definiendo parámetros que son los que delimitan lo que es salud. Entonces, lo mismo pasa con los demás valores. Los valores llevan dos aspectos. Uno los realizamos y sabemos, sentimos
que eso es lo que debe ser, pero no tenemos muy claro a nivel de idea y de concepto ¿qué son? Nos cuesta mucho expresarlo, y cuando algo logra expresarse abre un campo de posibilidades mucho más amplio, mucho más universal de realizaciones. Es lo que pasa en la ciencia. Vemos que todos los días el sol sale y se quita, pero cuando la ciencia nos dice que el sol no se quita ni sale, sino que nosotros nos movemos, el campo de posibilidades de realización es mucho más amplio. Entonces el valor tiene una realidad objetiva, y además esa realidad objetiva se busca a sí misma a través de la conciencia. ¿Por qué? Porque ese valor quiere realizarse, quiere ser meta siempre, y como quiere ser meta de sí mismo, pues penetra la conciencia, que es otro valor esencial. No olvidemos eso, que nos olvidamos que precisamente la conciencia, en tanto que conciencia, es un valor esencial, que somos sin conciencia, nada, no podemos valorar. Además, el hombre es otro patrón de valor. Nosotros siempre valoramos. Aunque hablemos mal de los valores, siempre estamos valorando, ya estamos valorando. Por lo tanto, somos un patrón de valor. Por eso somos tan importantes desde mi punto de vista. Y por eso no se quedan en absoluto en lo abstracto y atañen a todos y a todas, ¿no? Lo decíamos antes de comenzar la entrevista, Francisco, ante estas cuestiones pues muchas personas pueden decir, bueno, esto es materia, ¿no?, para la comunidad científica, filosófica, de pensadores, y no, en absoluto, ¿no? Tenemos que ser protagonistas de ese cambio, y además en grupo y en bloque, ¿no? Claro. Tenemos que ser protagonistas, y ser protagonista es precisamente saber por qué se hacen las cosas y qué se está haciendo. Porque si no somos autómatas, pues realmente hacemos las cosas porque, bueno, porque las hacen los demás. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Se decía antes, ¿no? Tenemos que dejar de ser ese tipo de Vicente. Y entonces todo acto debe ser plenamente consciente y no buscar coartadas ni racionalizaciones, ni menos el argumento más universal que se está utilizando es ser pragmático o realista, cuando realmente no se sabe lo que es muchas veces ni la realidad, y queremos ser realistas. El realismo nos ha llevado a la crisis en que estamos. Antes de la crisis se decía, oye, esto hay que modificarlo, hay que introducir cambios, porque se está especulando, porque esto no puede seguir así. Decía, no, hay que ser realista, ahora que estamos bien no se cambia nada. Bueno, pues ahora que estamos mal tampoco conviene cambiar las cosas, se dice, no sabemos cuándo, ¿no? Es una reflexión permanente sobre, digamos, nuestro hacer, y ese hacer pues tiene que ser consciente, en eso estriba la cosa. Ahora, claro, el problema de los valores es que se dice, bueno, ¿y por qué unos valores sí y otros no? Yo sigo pensando igual. Pensemos dónde están enraizados los valores, dónde es el punto, digamos, ¿no?, de cuál surge y el cual vuelve, nosotros, sencillamente. Y como seres conscientes, y conciencia no solamente darse cuenta, como dicen algunos, sino es experimentar desde la sensibilidad al pensamiento, pasando por la voluntad, el yo y el amor. Todo eso son valores conscientes, y por lo tanto realizarlo es realizarnos nosotros mismos. En esta sociedad que definís como instrumental, egocrática, por cuanto pues está regida precisamente, como decía, se opera de manera inversa por esos valores instrumentales, nos hemos simplificado demasiado la realidad, nos hemos cosificado hasta ese punto en que decía Zygmunt Bauman, el sociólogo filósofo polaco, que nos consideramos productos y observamos, miramos a nuestro alrededor y también vemos a los demás como productos, incluso como amenazas. Sí, hemos simplificado, pero una mala simplificación, porque las cosas se pueden simplificar, ¿no? Siempre se abstrae algo, ¿no?, y a partir de ahí se trata de explicar muchas cosas, pero no ha sido una simplificación correcta, y cuando una simplificación no es correcta, pues sucede que complicamos las cosas. Ese es el problema que a mi parecer está sucediendo en este mundo. Hemos simplificado tanto que nos hemos considerado que somos un ser instrumental. Entonces hablamos del pensamiento como un instrumento, hablamos de las emociones incluso como instrumento, o sea, nuestra propia realidad la vemos como instrumento. Eso en principio parece que simplifica sobre todo a las ciencias que tratan de ver al hombre desde el punto de vista, digamos, objetivo, de la neurofisiología, de todo esto, bien, pero no somos instrumentos, y eso creo que es lo principal que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de los valores. Si no, vamos a ver, cuando amamos, por ejemplo, yo digo, es un sentimiento instrumental, ¿no? Queremos, digamos, el amor por sí mismo, que es todo lo contrario de un instrumento. Cuando amamos una realidad por sí misma, o sea, estamos negando la instrumentalización.
Por lo tanto, si no partimos de esa realidad que yo le llamo gratuidad de hacer las cosas por sí mismas, pues resulta que lo instrumentalizamos y lo complicamos, queriendo simplificar, creamos una complicación enorme y un laberinto como el que estamos ahora, no sabemos cómo salir. Y queremos además aportar continuamente soluciones técnicas, o sea, instrumentales. No concebimos otra manera de cambiar las cosas, sino instrumentalmente. Esa es la inversión que yo creo que hay que reinvertir a su vez. Se traslada esto incluso a los núcleos de personas y a las organizaciones que apuestan por el cambio. En alguno de los artículos que publica la Asociación Aleteia podemos ver incluso una reflexión acerca de si esa presión popular, esas movilizaciones se realizan con una conciencia absoluta de lo que se está haciendo, y nos preguntamos a partir de ahí, Francisco, si es suficiente con la opinión y con la reivindicación. No, porque la reivindicación es un instrumento. Estamos otra vez en el mismo campo, ¿no? La opinión, como se dice, es respetable, pero la opinión tiene que ser meditada, tiene que ser fruto de un diálogo intenso, de una reflexión personal, porque evidentemente hay muchos niveles de opinión. Sabemos que la opinión de un personaje consagrado por su estudio, por su reconocimiento social, por la ciencia, no es lo mismo que la opinión de un lego en la misma. Eso hay que reconocerlo. En política eso es más, por decirlo así, más cuestionable, ¿no? Porque no recuerdo bien quién decía, era un literato, me parece que era Fischer, decía que la elocuencia de un estómago vacío tiene mucho valor, evidentemente, frente, digamos, a muchas racionalizaciones, digamos, de los intelectuales orgánicos del sistema. Entonces es más elocuente ese estómago vacío, que no tendría por qué estar vacío, ¿no?, que la elocuencia, digamos, ¿no?, de un filósofo que mantiene el esquema del sistema. En ese sentido, pues las reivindicaciones son instrumentales, pero hay que llevar a cabo un diálogo y definir unos fines que no sean contradictorios, que sean realistas en el sentido de que nos apoyemos en nosotros mismos, no en el sentido de que se puedan o no se puedan llevar a cabo porque las circunstancias, yo nunca he comprendido bien eso de las circunstancias cada uno las ve de una manera, en función precisamente de los fines que fijamos. Claro, todas las circunstancias no son iguales, ¿no? Es igual que la mirada del artista, ¿no? Yo veo un objeto y el artista está viendo otro, mucho más creativo, imaginativo que yo, y hace ahí que cambie el objeto. Lo mismo tiene que ser en política, no entiendo por qué no. Hacia esa sociedad en la que seamos diversos pero no desiguales. ¿Cómo se comienza esta revolución desde el círculo vicioso, nos decís, del tomar al virtuoso, del tomar para dar, según ese principio además de la gratuidad, sin buscar nada a cambio, aunque eso sí, valorando también el costo que supone, ¿no? Entendiendo costo de otra manera, claro. Claro, entendiendo de otra manera. El paso es muy complicado, ¿no? Muy complicado, lento, entendemos, ¿verdad? Principio de hablar, tenemos que llegar, aunque parezca, digamos, algo absurdo, tenemos que llegar a un consenso, ¿no?, de lo que somos, porque resulta, ¿no?, que desde los años, vamos a poner 40, empieza, digamos, ¿no?, incluso antes, no me voy a remitir, sino ya filósofos como Nietzsche, ya habla del nihilismo. El nihilismo es una pérdida de identidad. El nihilismo no se basa sobre sino un principio, el todo relativo, nunca ha podido superar, digamos, ¿no?, el relativismo de su propia frase. Eso ha quedado ahí, ¿no?, todo relativo, también lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces se pierde, digamos, el miedo a la contradicción, que ha sido uno de los pilares de la filosofía. Precisamente el miedo a la contradicción está en lo que no siente, en lo que siente no le gusta la contradicción porque duele. Entonces ahí hay, digamos, un campo de demarcación muy claro. Nosotros partimos de que el hombre es una realidad, digamos, una singularidad, yo le llamo en principio solidaria, en esencia. Lo que quiere decir es que tiene dos aspectos, uno que remite al sí mismo. El sí mismo uno no tiene más remedio que desarrollar su potencialidad, su singularidad. Eso nadie lo cuestiona, además es que es necesario, pero es que se da la circunstancia que en la medida que el hombre profundiza en sí mismo de una manera seria, sin instrumentalizarse, sin utilizarse, sino viéndose a sí mismo en su realidad, digamos, ¿no?, de riqueza, de potencialidad, y digo en eso, por ejemplo, su amor, su capacidad de pensar, todo eso. Resulta que aparece la otra dimensión también muy clara, que es la solidaridad con los otros, se siente uno. Veamos, digamos, en la panoplia de personajes importantes, ¿no?, de la historia, siempre se ha manifestado esa doble cualidad, un ser para el otro y un ser para sí, no se puede disociar. Si soy ser para el otro, soy masa.
Si me quiero hacer un ser para mí tan singular y excepcional, me convierto en un egoísta simplemente. Entonces, lo que ha sucedido en este mundo y nos cuesta tanto salir es porque el egoísmo se ha convertido en una fuerza productiva. Se dice de manera muy clara, hay pensadores y filósofos que incluso lo dicen de manera clara. Von Mises, que es un pensador y economista liberal, nos dice eso. ¿Por qué tenemos libertad? Porque es más productiva, es más rentable. Si no, no tendríamos por qué tenerlo. Dejémonos de monsergas de una cosa y de la otra, porque yo digo así de monsergas, porque realmente es la eficacia económica lo que lo determina todo. Eso es lo que cuestiona. La articulación del yo y el nosotros, ese primer estadio de la racionalidad, quizá fuera una vez más pues una buena idea hacer un viaje en el tiempo y bueno, retrotraernos, ¿no?, a Grecia, al mundo clásico y a ese punto de inflexión en el que se busca la razón como armonía, ¿no?, poder aprender y reconstruir los pasos desde ahí, ¿no? Claro. Es que la razón últimamente también ha caído en descrédito, pero ha caído en descrédito porque, claro, hay varios tipos de razón, igual que hay varios tipos de valores. Si hablamos de valores instrumentales, hay una razón instrumental, que atiende precisamente a la racionalidad instrumental. Un objeto tiene que cumplir una serie de funciones y si no se utiliza para funciones, no funciona. Eso está claro. Pero un ser humano no es un objeto ni un instrumento. Entonces, yo la razón la defino como la capacidad para relacionarnos con las diferencias del ser tal y como son. Entonces, esto exige dos cosas. En primer lugar, que si no nos relacionamos con las cosas o las diferencias del ser como son, nos vamos a encontrar con un problema. Incluso los locos razonan así. Lo que pasa es que ellos ven las cosas, las diferencias del ser de manera diferente a nosotros, pero ellos también quieren relacionarse con las diferencias del ser como lo que son. O sea, que estamos en el mismo plano. Por eso la razón no constriñe ni oprime, al contrario, libera, porque en primer lugar incita y motiva a comprender las cosas como son, no en función otra vez de la instrumentalidad de las mismas. Un científico, cuando mira la naturaleza, la mira por ella misma, no pensando en la rentabilidad que va a obtener si ese trozo de bosque lo utilizo para producir, digamos, no muebles de tal tipo o cual, ¿no? La mira por sí mismo y por eso la ama, y por después eso se revelará si se utiliza de una manera no racional. Por lo tanto, la razón no oprime, al contrario, libera. Lo que oprime es esa razón instrumental que se ha extendido, digamos, a todos los ámbitos de la vida y, claro, pues está impidiendo nuestro desarrollo. Entonces, pues, hablando de la razón, tendríamos que llevar a cabo en los niños, hoy oía, ¿no?, en los colegios, oía que se está hablando en Francia ya, a los niños hasta de 4 años ya se está hablando de filosofía. Yo creo que este concepto de razón es muy fácil de transmitir, empíricamente y teóricamente cuando se tiene un poco, digamos, más edad. Cuando un niño se relaciona con un juguete jugando, está siendo muy razonable. Claro, cuando un niño se relaciona con otro niño para jugar también, y está siendo razonable. Hay muchas maneras de razón, pero siempre relacionándose como las cosas son. Por lo tanto, es tan importante, creo, que sepamos realmente lo que somos y que ya superemos ese estadio donde se dice que el hombre no tiene identidad, que es justo lo que le pasa a un instrumento, no tiene identidad, siempre sirve para otra cosa, por sí mismo no es nada. ¿Qué es una silla por sí misma? Nada. Un extraterrestre vendría a este mundo, vería una silla, y si no sabe que hay ser humano sería algo absurdo. ¿Para qué servimos, no? Y no para qué somos. Claro, claro. Bueno, y además hablamos de la razón, si hablamos de la relación íntima que existe entre la razón y la justicia, que debe existir, aquí encontraríamos, ¿no?, la causa, la generación de esa democracia real, ese concepto tan sumamente utilizado, esa democracia real o antropocracia que también llamáis desde Aleteia representación transparente y de cuyo concepto nos hemos alejado tantísimo. De hecho, desde Aleteia incluso se diseña, se confecciona cómo podría ser esa sociedad alternativa, distinta, que nos hiciera regresar a ese punto de armonía en el cual los valores del ser son en sí mismos, como hemos dicho antes, y además establecen una interdependencia total entre sí. Sí, queremos una sociedad, no varias, en una misma sociedad. Ese es otro de los problemas que nosotros abordamos con mucha frecuencia. ¿Realmente existe una sociedad o existen varias superpuestas donde una domina a la otra?
porque yo no vivo en el mismo mundo que otros grupos humanos, no percibo las cosas, no creemos que todos, digamos, somos seres abstractos, vivimos en la sociedad, cumplimos las leyes y todos vivimos en el mundo. No es así. No es así, lo estamos viendo, ¿no? Cuando se hacen exclamaciones como en el Parlamento en relación, digamos, ¿no?, a ciertas, digamos, situaciones sociales, ¿no?, que son injuriosas, vemos que esos señores no viven en el mismo mundo. Se trata de crear un mismo mundo para todos. Los políticos, si quieren saber y resolver los problemas que vive lo que llaman el pueblo, yo es que lo veo muy difícil, yo digo por experiencia propia, si no vivo como el pueblo. ¿Cómo voy a saber y vivir sus problemas y va a tener la urgencia si yo no los vivo? Claro, el privilegio del representante y el del representado. Pero ¿a quién representa de verdad lo que se llama el representante? Claro. Si no vive como él, si no tiene, digamos, las mismas problemáticas, las mismas carencias, las mismas expectativas, el mismo horizonte, pues no es capaz de ponerse en lugar del otro, y para gobernar hay que ponerse en lugar del otro. ¿Y cómo voy a poner si no vivo como él, si es que no lo siento como él? O sea que eso es el primero. Luego, entonces, en tanto que nosotros pensamos en una alternativa nueva, estamos pensando, digamos, en reducir las distancias progresivamente, de tal manera que todos vayamos viviendo y comprendamos las problemáticas de los otros, para que las decisiones de verdad sean para todos. Cuando dice un político gobernamos para todos, no es verdad. Primeramente hay que subordinar los intereses de un grupo a los intereses de otro, porque yo lo llamo los esenciales, frente a los relativos, que son los que tienen que subordinarse a los otros intereses. Eso creo que es un obstáculo para crear realmente una sociedad que yo le llamo comunidad fraternal. ¿Qué es ser fraternal? En primer lugar, tampoco es algo que queramos, sino que también sentimos, lo ha sentido, digamos, a lo largo de toda la trayectoria histórica, y todo hombre en un momento dado siente, digamos, experimenta esos sentimientos. ¿Qué es eso? Pues querer ser uno más con los otros, ¿no? Querer ser uno más con los otros. De ahí nace lo que llamamos voluntad democrática también. Claro, pero eso no se alcanza de golpe. Hemos visto que tiene un proceso histórico. Los revolucionarios franceses decían fraternidad e igualdad. Yo los identifico. Si separamos la fraternidad de la igualdad, se crea un conflicto. Somos iguales cuando nos sentimos hermanos. Cuando no nos sentimos iguales, esa igualdad la deformamos, la transformamos en algo vacío, que se llama la igualdad formal del sistema burgués que hace ya, digamos, siglos que surgió. Y entonces no permite la fraternidad, la reprime. O sea, que realmente, como todo sentimiento, puede ser reprimido. Si yo lucho, como lo llamamos, una sociedad egocrática, simplemente por mí, evidentemente tengo que reprimir mi sentimiento de solidaridad y crear racionalizaciones para justificar mi propio comportamiento, pero el que mejor reprime es uno mismo. Muchas veces echamos la culpa a instituciones, pero resulta que el que reprime uno mismo por conseguir sus objetivos particulares. Encontrar ese equilibrio entre, digamos, nuestro ser comunitario, fraternal, y la realización personal, en eso está la clave, digamos, del problema, en lo personal y en lo que nos une de verdad, no cosas externas, no leyes simplemente. Y también en esa libertad, ¿no? Hablábamos de ese lema de la Revolución Francesa, ¿verdad?, de esa bandera, Gala, y nos queda ahí el concepto de la libertad, con el que también tenemos esa deuda pendiente, ¿no? Porque somos realmente libres en un espacio tan sumamente pautado y tan sumamente artificial. Ese es un problema de mucha enjundia, de la libertad, ¿no? Porque ese yo le llamo que es la noche donde todos los gatos son pardos, cada uno entiende la libertad, digamos, ¿no?, conforme a lo que desea en un momento dado, ¿no? Lo que me conviene, pues eso es, para mí, ser libre. Yo la libertad no la extraigo tampoco de mi propia realidad, ¿no? ¿Qué es mi propia realidad? Yo soy libre si me realizo también, y ya está. Si realizo lo que soy, si me realizo, y mi realización tiene infinidad de posibilidades. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo un trabajo vocacional, se ve claramente que la persona se siente libre, y porque se siente libre es porque se está realizando, y se está realizando porque realiza, además, tiene muchas posibilidades abiertas, él las explora, las realiza, y además, para colmo, se siente solidario, porque precisamente las personas que tienen una vocación profunda y realizan una actividad vocacional son las más solidarias, y se sacrifican. Además, ya utilizando el argot del sistema, diríamos, hasta son productivos y rentables, o sea, pero subordinados.
No lo primero, ser productivo y rentable, y después viene la vocación, es al contrario. Entonces, cuando se subordina y se jerarquiza las cosas de manera adecuada. Eso lo han visto los filósofos desde la antigüedad. Platón no está de moda, ya lo sé, pero lo que realmente cuando en su república establece esa jerarquía, que tampoco se quiere hablar, es la jerarquía de la nobleza, digamos, aquel que sabe renunciar a todo, que es, digamos, el filósofo, en este caso no estoy llevando el agua a mi molino, pero el que sabe, él lo pone como el que sabe renunciar, el que, digamos, quiere vivir, digamos, sin tener nada, para poder gobernar bien, sin intereses. Después viene el otro, que también para gobernar bien no tiene que intereses, y después dice, aquellos que no pueden gobernarse a sí mismos, porque les gusta mucho el dinero y el ambicio de todas estas cosas, ¿qué les vamos a dar? Tendrán que ser los gobernados. Bueno, pues algo así, pero conforme a nuestros tiempos. Nos encontramos en unos parámetros mucho más sofistas, entonces, en ese sentido. Antes hemos hablado además de ese relativismo. Bueno, y hablar del valor nos lleva, Francisco, a hablar del antivalor, haciendo una radiografía de esta sociedad, en concreto de Occidente. Desde este análisis se nos habla desde Aleteia de la desintegración hacia la que se encamina Occidente por esa progresiva industrialización, y cómo a la vez Occidente se erige como garante de unos valores, siendo el principal conductor de antivalores, para que nuestros espectadores puedan entender cómo se establece esa antítesis, cuál sería un antivalor destacado y peligroso de nuestra época. En primer lugar, para mí un antivalor es un valor subordinado que se ha puesto en la cúspide de la jerarquía. Entonces, en vez de ayudar, como puede ayudar, en su base adecuada, pues resulta que al ponerse, digamos, donde no debe de estar, está actuando y negando a los valores del ser. Por lo tanto, un valor puede ser un antivalor, puede ser un valor. Sí. Eso se ve incluso en la ciencia. Se ve en la ciencia. Partimos de unos principios que creemos que son muy importantes. Desarrollamos la ciencia y nos encontramos con una contradicción. El sistema de Ptolomeo, cuando decía que la Tierra estaba quieta, el Sol giraba, pues también hasta cierto punto era científico. O sea, se crearon, digamos, unas esferas, una serie de círculos, decía, así funciona el universo, y se miraba el universo, se miraba la esfera y había una correspondencia, pero que llegó a crear tal complicación que aquello ya no había que lo entendiese, o sea, frenaba la ciencia. Hasta que se dijo que la Tierra se movía, pues bien, si seguimos manteniendo que la Tierra está fija desde el punto de vista humano en muchos aspectos, eso se ha convertido en un antivalor. Cuando Ptolomeo empezó era un valor, pero después, cuando se mantiene, se convierte en antivalor. Entonces, el sistema este capitalista, vamos a llamarle así, lo que ha potenciado, digamos, ha sido unilateralmente un valor, que es el valor del ego. Yo le llamo ego, no yo. Equivalente, digamos, parece, ¿no?, dicho en latín, o dicho, pues no, yo lo diferencio. El ego es cuando se encuentra aislado, el yo no se encuentra aislado, es solidario. Si el yo actúa de manera aislada, entonces se convierte en ego y es lo que llamamos egoísta, ¿no? ¿Qué ha roto? Pues la fraternidad, todo es interesado. Al romper la fraternidad, pues ha creado, digamos, el ego se ha convertido en un antivalor, porque ha roto la fraternidad. Está obstaculizando el desarrollo de un acuerdo común, que lleguemos, digamos, ¿no?, a una comodidad que yo llamo comunidad fraternal. Por lo tanto, el mismo yo, que pues es un valor, puede convertirse en antivalor, se ha invertido, porque niega, digamos, otro valor, que es el valor de la fraternidad o solidaridad humana. En eso es la diferencia entre valor y antivalor. Yo considero que un valor puede ser una contradicción, siempre que esté, digamos, en su sitio. Si una cosa cambia, en ella hay una negación, quiere decir que la contradicción está ahí presente, pero generalmente, digamos, son los elementos que no sienten. El mundo está hecho así. La conciencia, como le duele, evoluciona para que no duela, para que no se sufra. Hay que buscar ese equilibrio y poner las cosas en su sitio. Por lo tanto, la contradicción es un valor. Ahora, si la ponemos, igual que la negación, la ponemos en el horizonte que guíe, digamos, nuestros comportamientos, pues estamos negando lo más real. Habría que valorizar también, ¿no?, ese valor. Sí, claro. Entendemos pues el valor como aquello que al ser afirmado nos afirma y al ser negado nos niega de una manera directa o indirecta. Francisco, ¿cuál debería ser, antes hemos hablado un poco más a medio, a largo plazo, cuál debería ser el primer paso de una sociedad que se quiere encaminar a esa recuperación de esos valores del ser y a esa recolocación de estos conceptos?
El primer paso, como en todo paso histórico que se ha dado, es crear una conciencia, ¿no?, precisamente de estos valores. Realmente somos conscientes de nuestra propia esencia consciente, ¿no? Somos conscientes de que queremos todos lo mismo, que es la realización de nuestra propia singularidad, fraternalmente llevada a cabo. Se puede llevar a cabo uno mismo la propia realización personal, haciendo abstracción de todo lo que hemos recibido históricamente. Yo no sería nada, si no hubiera recibido, digamos, esa herencia tan extraordinaria de toda una humanidad. Yo no sería nada sin toda la realidad humana, el contexto, ¿no?, que está dando, no sería nada. Eso tenemos que hacerlo presente continuamente, y hacer presente que, ¿no?, ese dar, que yo le llamo fraternidad, ese ser uno más entre nosotros, ese querer, y querer en el sentido, digamos, de síntesis que dice nuestro propio lenguaje. Querer es un acto de voluntad y de amor. Se dice te quiero, pero también digo quiero. O sea, entonces se sintetiza ahí, es voluntad amorosa. Esa voluntad amorosa es fundamental, es uno de los valores fundamentales, porque en ella se da lo que decía, voluntad, ser yo mismo, amorosa, en comunidad con los otros. Eso creo que es fundamental. Sin ese sentir, que creo que es un sentir nosotros mismos, no vamos a avanzar, vamos a encontrar soluciones técnicas, instrumentales otra vez, y nos vamos a encontrar en la misma situación. De una manera muy evidente, porque efectivamente, para bien y para mal, el lenguaje y la expresión no verbal nos delata, ¿no? Sí. Bueno, Francisco, es apasionante este viaje, esta invitación a la reflexión, como decíamos, al análisis del momento en el que nos encontramos, porque a pesar de lo mucho que hablamos siempre de la crisis, de la coyuntura actual, creo que en pocas ocasiones lo hacemos desde esta perspectiva y de esta manera, así que pues, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y te emplazamos para una próxima ocasión para que sigamos conociendo esos trabajos, esos avances en la investigación, en el trabajo de la asociación Aleteia, y yo desde aquí invito a nuestros espectadores a que se pongan en contacto, a que acudan a ese blog, a ese portal de internet, porque pueden seguir muy de cerca toda esa actividad que realiza la asociación. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Muchísimas gracias.